Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que ahora, al escuchar tu palabra, nuestro corazón, Señor, sea sensible a ella. Danos un corazón humilde, Señor, y permite que tu palabra, Señor, cambie y transforme todo aquello que es necesario en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Samuel 25. Seguimos a través de este libro maravilloso. Y he puesto por título a este mensaje el cuidado providencial de Dios. El cuidado providencial de Dios. Muchas de las cosas que ocurren a veces en nuestras vidas no nos damos cuenta de que es Dios quien está obrando por medio de otra persona. No nos damos cuenta muchas veces que cada vez que viene alguien a nuestra vida nos da un consejo, nos dice una palabra de aliento o nos trae algo para cubrir alguna necesidad, muchas veces se nos olvida que es Dios quien está de todo ello. Y aquí no vamos a hacer excepción. Yo creo que efectivamente esto es por la providencia de Dios, que Dios usa personas para evitar un desastre, no solo espiritual, también un desastre físico. Vamos a recapitular valga redundancia, los capítulos que ya hemos visto hasta aquí, anteriores del 21 al de hoy. Capítulo 21, David miente, una y otra vez, miente. ¿Se acuerdan de eso? Mentira tras mentira. Era el recurso que él estaba usando, el recurso humano. Capítulo 22, vimos la consecuencia de esas mentiras de David. ¿Ya? Muerte de inocentes, David siente culpa, él se declara culpable de todo aquello. Capítulo 23, vemos a un David buscando la guía del Señor. Eso fue lo que vimos allí, buscando la guía divina, y vimos cómo el Señor lo guardó y lo protegió de Saúl. Capítulo 24, vimos a un David saturado de espiritualidad. Había crecido, había madurado espiritualmente. Era un hombre distinto al del capítulo 21 que mentía. Este hombre ya no mentía, sino que nos enseñó a respetar y a reconocer la autoridad de Dios. Nos enseñó a respetar los decretos de Dios en la vida, por ejemplo, de Saúl, que era, él decía, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¿Se acuerdan? Vimos a David también perdonando a Saúl, lo perdonó, lo tuvo ahí en la cueva a su alcance y no le dañó. Ambas cosas reflejan el carácter maduro de un hombre de Dios. Eso vimos. Y hoy en el capítulo 25, algunas situaciones que pasan aquí que nos muestran a un David imperfecto. Se nos cayó David otra vez. Pero que nos muestran, amados, cómo es un hombre que amaba a Dios, pero que aún así era imperfecto. Recayó en sus pensamientos pecaminosos, y veremos a una mujer sabia. En todo este capítulo veremos cómo Dios cuida a David, no de algún enemigo físico como lo era Saúl, que lo perseguía una vez tras otra, sino cometer el mismo pecado que Saúl. David quería vengarse. Vamos adentrando entonces en la historia para ir sacando el mensaje para nosotros hoy día. Usted va ahí al capítulo 25, versículo 1 dice, el aire me está dando, si alguien puede apagarlo un poquito, por favor. Gracias, disculpen hermanos, que me está dando justo en la... Gracias. La historia comienza con la muerte de Samuel. Dice allí, verso 1, capítulo 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Hace mención de Samuel, el gran profeta y juez de Israel que vivió íntegramente ante los ojos de Dios. Hay un pasaje que está en el capítulo
3, sí, lo voy a buscar, capítulo 3 a sus finales, verso 19 que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice, verso 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Tenía sus credenciales Samuel. Y ese hombre de enorme credencial, el último juez de Israel, acuérdense que esta era la etapa de los jueces de Israel, él terminó siendo el último juez y entregó, obviamente, al primer rey de Israel. Bien, la historia entonces de Samuel no se menciona nada más acerca del texto, y lo que parece que sucede aquí es que todo Israel, o sea, incluido David y Saúl, estaban en esa situación, en ese lugar, despidiendo a Samuel. Por eso después dice, se levantó David y se fue otra vez a huir de Saúl, a esconderse. Y a diferencia de los capítulos anteriores, en este capítulo no se menciona nada más a Saúl. No se menciona a Saúl. No es un caso, no es un tema Saúl aquí en este pasaje. Pero vamos a ver resumido lo que pasa entre los versículos 2 al versículo 12. ¿Ya? Vamos a ver resumido qué es lo que pasa allí. Me gusta resumirlo porque no quiero ir versículo por versículo, porque obviamente es muy largo, es muy extenso y no tenemos todo el tiempo. Dice que había en Maón, una región de Israel, obviamente, un hombre rico que era descendiente de Caleb. Su nombre era Nabal y tenía una esposa llamada Abigail. ¿Okay? Características de estas personas. Dice allí y se detalla, dice que Nabal era muy rico. Tenía 3,000 ovejas, tenía cabras, era duro, no sabemos si era terco o si era una persona egoísta que no daba, poco generoso. De malas obras, dice, y trabajaba esquilando las ovejas. La otra persona era Abigail, como dice el verso 3, era la mujer de Nabal, hermosa de apariencia y de buen entendimiento. Son características que mencionan esos pasajes. Dice que David envía a 10 jóvenes. Eso es lo que está sucediendo aquí del capítulo 25, versos 2 al 22. David envía a 10 jóvenes, ni siquiera eran hombres de guerra, eran jóvenes. Y David tenía una intención con ellos, que las personas a quien se dirigía no tuvieran temor de que iban a ser, digamos, aplastados ni robados, etcétera, etcétera. Y dice que vayan y hablen a Nabal y díganle que necesitamos comer, necesitamos ayuda. Díganle a sus pastores y rebaños que díganle que sus pastores y rebaños han estado seguros con nosotros. No les hemos hecho daño. Dice que pregúntale a los criados y ellos dirán y le afirmarán que es verdad. Que mientras David estaba allí, sus pastores y su rebaño estaban seguros. Nabal escucha a los jóvenes. ¿Y qué pasa entonces? Su posición de orgullo y demasiado fría desconcierta a los jóvenes. Miren lo que dice. De los versos 10 al 11, Nabal respondió y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Y tú quién eres, chico? ¿No has escuchado eso? ¿Y tú quién eres? ¿Quién es usted para que venga a mí a pedir aquí cosas? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos que huyen de sus señores. Y es llamativo, hermanos, porque este hombre no conocía a David. No conocía sus hazañas. Por ejemplo, la más rimbombante, David que venció a Goliat. No conocía todas las historias que tenía ya, las peleas ganadas por David. Que todo dice que David era amado por todo Israel. Bueno, menos por Saúl. Era amado por todo Israel, menos por Saúl. Es de tomar yo de pan, dice Nabal, mi pan, mi agua y la carne para darle a hombres que no sé quiénes son. Hasta aquí hemos llegado al verso 11 y lo que más quiero resaltar en primer lugar es el peligro de la necedad. Necedad. Nabal significa necio. Ese es su nombre. Este hombre hacía honor a su nombre.
Sus actitudes, su desconocimiento, su ignorancia, su arrogancia pudieron llevar a este hombre a la calamidad. Necedad. Por su forma de actuar con aquellos jóvenes enviados por David, se ganó el rechazo de David y sus hombres. Esa actitud, amados, encendió el furor de David. Nabal era un hombre rico, pero débil o pobre en el dar. Era egoísta, acaparador posiblemente. Tenía la oportunidad de reconocer las palabras de David cuando dijo: toda tu gente, todas tus cosas, todo tu ganado han estado al cuidado de nosotros, nunca te hemos quitado nada. Danos ahora algo que necesitamos comer. Él no quiso, no escuchó. No quiso, sus riquezas no se las da a nadie desconocido, aunque le vengan a pedir ayuda en son de paz, nada. Esa actitud necia deja entrever el peligro de nuestro actuar en muchas ocasiones, porque actuamos con necedad. Un hombre necio como Nabal entrega poco o no da nada. Es egoísta, es arrogante, y esas actitudes causan rechazo en los demás. Y además podría acarrear conflictos. Amados, ¿qué cosa es un necio? Una persona falta de entendimiento, escaso de sabiduría. Una persona que quizás aparenta con sus cosas, pero no tiene ningún tipo de inteligencia a la hora de relacionarse con los demás. Por ejemplo, hay dos salmos que son casi idénticos, Salmo 14 y Salmo 53. Y ese salmo dice, en su primer versículo dice necio en su corazón, no hay Dios. Y yo quiero llevar no solamente ese pasaje que está hablando de cosas materiales, porque precisamente hay muchas personas que dicen no hay Dios. O lo peor de todo es que cuando tienen cosas materiales, como Nabal, que tenía mucho ganado, digamos, por decirlo de esa manera, un rebaño enorme, quizás él decía en su corazón: yo no necesito a nadie más, yo no necesito a Dios. Y eso es lo peor que puede decir un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En otras palabras, yo estoy bien como estoy, no necesito a ningún Dios en mi vida. Sin desconocer que Dios tiene su vida en sus manos. En sus manos. Lo peor de todo es cuando el ser humano deja a Dios por las cosas materiales. Lo peor de todo es cuando los cristianos también amamos más las cosas materiales que a nuestros propios hermanos. Porque muchas veces, hermanos, se pueden ver las necesidades de otros y no actuar. Muchas veces cristianos pueden ver a alguien necesitado. No estoy hablando de alguien afuera de la iglesia, estoy hablando adentro de la iglesia. Podría ser, y no estoy hablando específicamente de esta iglesia, en general estoy hablando. Muchas veces podremos ver necesidades y no actuar. ¿Por qué? Porque somos egoístas y porque muchas veces decimos como Nabal: mis cosas, mi carne, mi pan y mi agua, yo no se lo doy a nadie. El Señor nos ayude, hermanos, a no ser como Nabal. Líbrenos el Señor de este hombre. Veamos un resumen de los versos 12 al 22. Vimos del 1 al 11. Vamos a ver del 12 al 22. ¿Qué pasa allí? Los jóvenes informan a David de las palabras de Nabal, de las palabras sabias de Nabal. Qué terrible. A David, al escuchar estas palabras, se sintió ofendido. ¿Pero cómo?
¿Se imagina usted a David? ¿Pero cómo? Yo que guardé su rebaño, yo que cuidé de sus pastores. ¿Qué se le subió ahí a David? Lo sumo a la cabeza. Un poquito, el ego, ¿verdad? Se sintió ofendido y determinó en su furor acabar con Nabal. Mire usted. Y todo lo que tenía. Ordenó a sus hombres, dice, cíñanse la espada y vamos. Aquí iban a preguntar, oye Nabal, arrepiente de todo lo que dijiste. No, iban a matarlos ya. Estaban determinados a hacerlo. Y uno de los criados dio aviso a Abigail. ¿Quién era Abigail? La esposa de Nabal. Y le dijo que su esposo, este criado dijo a Abigail que su esposo había herido, ofendido, humillado. Eso es lo que significa. Menospreciado a David. Había humillado a David, herido, ¿ok? Sabiendo Abigail quién era David, ella sí sabía quién era David. Y digo yo a modo así de decir algo, pero no obviamente es una especulación. A lo mejor esta Abigail era una mujer que decía, Saúl mató a David y David a sus 10,000. A lo mejor conocía ella de esos cánticos, ¿verdad? No sabemos, pero podría ser. Abigail sabía quién era David. Dice que manda a preparar provisiones para David y sus hombres y va a su encuentro. Ella estaba avisada por el criado de que David, que su esposo había humillado a David. Había dicho que no le iba a entregar nada. Y termina el relato hasta el verso 22 detallando lo que había ocurrido en el corazón de David. Verso 21 dice así. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. He cuidado lo de este hombre, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un solo varón. ¿Qué quería David? Saludar a los quería matar. Estaba tan enfurecido que esa era su determinación. Veamos qué nos enseña este segundo punto. Las reacciones impulsivas. Las reacciones impulsivas. Lógicamente, si alguien le ofende a usted, ¿qué siente usted? ¿Se siente mal o muchas veces se siente con rabia? Si alguien trata de ofenderlo, menospreciarlo, eso le provocaría enojo, por decirlo menos. Enojo. Y así se sintió David, se ofendió y reaccionó con ira e impulsos pecaminosos. Su deseo de arreglar las cosas era matando. Qué mal ejemplo, ¿no? Recordemos, hermanos, que en el capítulo anterior vimos un David actuando como lo había llamado a ser, como Dios lo había llamado a ser. Un hombre conforme a su corazón. Vimos a David honrando a Dios, honrando al rey y perdonando la maldad de Saúl. Pero hoy, por una respuesta no esperada por parte de un hombre necio, David cae en el mismo pecado de Saúl. Venganza y muerte. Se nos cayó David, ¿cierto? El gran ejemplo ahora se nos viene abajo por causa de su ira, de su temperamento, de su orgullo. Las emociones descontroladas, amados, nos conducen a malas decisiones. Las emociones descontroladas nos conducen a malas decisiones y aún peor, a malas acciones. Y obviamente todo eso trae malas consecuencias. Pero especialmente nos hacen pecar y nos hacen ofender a Dios. Nos hacen ofender a Dios. Así que cuidado con las emociones y cuidado con la ira descontrolada. Todo cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios tiene algo llamado fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Benignidad, bondad, etc. Gracias. Pero quería llegar a esa mansedumbre, que es la que estamos relacionando con la ira. Porque David se encendió así con agua. ¿Ya? Amados, cuidado con nuestras emociones. Cuidado porque podemos ser un foco de daño espiritual a uno de nuestros hermanos. Cuando dejamos lugar a la ira, estamos siendo nosotros muchas veces jueces en lugar de Dios. Porque queremos nosotros solucionar las ofensas que nos hacen con nuestra propia arma y encendida por la ira. Cuidado con eso. Sigamos avanzando por el capítulo 25, versos 23 al 31. Lo resumimos así. Afortunadamente siempre hay alguien que actúa sabiamente. Y aquí vemos a una mujer usada por Dios para prevenir un desastre. No solo a su esposo y familia, sino esencialmente en David, en el corazón de David. Abigail, la esposa de Nabal, fue a David. Eso fue lo que hizo. Y todo ello a espaldas de su esposo, a espaldas de su esposo. Uno dirá, pero eso no está bien, pastor. Bueno, yo la perdono porque Nabal era un hombre necio. Y si se hubiese dicho, tal vez se hubiese quedado la escoba. Peor todavía. Ya, ella decidió remendar o remediar lo que su esposo tuvo la oportunidad de hacer y no hizo. En este caso, ella tuvo el lugar para hacerlo. Dice, considerando que su esposo era necio, lo más seguro que si le decía eso, iba a terminar mal. Vemos desde los versos anteriores una mujer prudente, sabia y de enorme valentía. Ahora en estos versos del versículo 23 al 31 vemos una mujer en un estado de humildad notorio, hermanos. Si lo quiero notar, mire lo que dice, verso 23. Creo que lo voy a leer. Y cuando Abigail vio a David, verso 23 del capítulo 25, dice, se bajó prontamente del asno, prontamente, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Wow. Ella se estaba culpando por lo que su esposo había hecho. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Dice que se bajó prontamente, se postró sobre su rostro, hizo reverencia, pero no le bastó. También se inclinó a tierra, dice, y se echó a sus pies. Le llamó Señor mío a David. Bien interesante. Esta mujer está claro que sabía de David. Sabía quién era. Sería una de las que gritaba entonces esos, ¿no? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No lo sabía, pero sí sabía de David, porque esta actitud ante él no era por algo casual. Y más adelante se nos detalla ahí mismo que efectivamente ella conocía de David. Le pide permiso a David para hablarle y solicita ser escuchada. Esto nos da un tercer punto. La persuasión sabia. La persuasión sabia. Vimos primero el peligro de ¿qué? De la necedad. Segundo, las reacciones impulsivas. Tercero, la persuasión sabia. No hagas caso, dice, de ese hombre perverso, dice Abigail. ¿Quién era el hombre perverso? Su propio esposo, Nabal. Está hablando de su esposo. Porque conforme a su nombre, así es él. Eso es lo que significa. Es un hombre insensato. Insensato significa carecer de sabiduría. Carecer de sabiduría o de buen juicio. Verso 26 dice, ahora pues, aquí viene lo que a mi parecer, hermanos, es el corazón de este capítulo.
Verso 26. Ahora pues, Señor mío, dice ella a David, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Y ese es el punto. Jehová te ha impedido el venir. Ella no dijo, yo estoy impidiendo que tú derrames sangre. Ella está atribuyendo ¿a quién? A Dios lo que está pasando allí. Es importante. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Amados, es la providencia de Dios actuando por medio de esta mujer. Dios está usando a una mujer como prudente, una mujer sabia, una mujer hermosa, para persuadir a un hombre como David, llamado a ser el rey de Israel y cuyo corazón debía ser moldeado por Dios. Recuerden, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A ver, ¿en qué va ese nombre? No porque David fuera perfecto igual que Dios. ¿Se entiende? Era un hombre pecador y lo estaba demostrando. Era un hombre que tenía cosas muy negativas de sí mismo. Pero lo que está diciendo aquí es que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel hombre que Dios sí quería para ser rey, no Saúl. Saúl fue el hombre que el pueblo deseaba. ¿Se entiende eso? Porque algunos dicen, ay, porque no me calza, y quise aclararlo, no me calza eso de que David sea un hombre conforme al corazón de Dios y mira todo lo que hace. Pues. No calza eso. Sin embargo, tengo que decir esto. Dios ungió a David para ser rey según su deseo, no el del pueblo. ¿Ok? ¿Entendido eso? Bien. David ya había pecado en su corazón. ¿Qué es lo que había hecho él? Había deseado ¿qué cosa? Venganza. Porque el deseo en venganza, amado, matar y acabar con Nabal y sus hombres, pero la acción de esta mujer, por medio de Dios, impidió que se concretara aquel desastre. Pero no acaba ahí. Después de esas palabras, de decir a David que esos presentes eran para sus hombres, miren lo que declaró esta mujer. Y por eso yo argumento que ella conocía bien a David. Dice, verso 28, vayan conmigo, lo voy a leer. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella fue a hablar con él. Pues ahora Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea la batalla ¿de quién? De Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, aquí está, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como por príncipe sobre Israel, entonces ella sabía que David había sido ungido. Entonces, Señor mío, miren, esto es lo importante. Entonces, Señor mío, cuando llegues al trono, en otras palabras, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de tu sierva. Mira qué lindas palabras. Pero ese verso 31 es importantísimo en esto. Abigail está recordando que Dios tiene un propósito con la vida de David y que lo va a guardar y a cuidar en todo el camino hacia ese propósito. Y cuando se concrete ese plan y cuando llegue a sentarse en el trono, no tendrá remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Aquí notemos la diferencia, una diferencia.
ya David tenía sangre en sus manos. ¿Por qué? Porque él era hombre ¿de qué? De guerra. Él peleaba contra los filisteos, los destrozaba, ganaba sus batallas, moría gente. Pero eso era distinto porque era enemigo. Eso era la guerra, eran enemigos de guerra. Pero aquí en este caso David no tenía un enemigo, sino que tenía ira, tenía enojo, sed de venganza. Eso era una causa muy distinta. Por eso, sin lugar a dudas, la sangre derramada en venganza sería para él un estorbo, espiritualmente hablando, y una pena, como dice el pasaje. David no debía llegar al trono con ese antecedente. Derramar sangre sin causa, por causa de un enojo. Ay, hermanos, cuántas veces derramamos sangre, entre comillas, no sangre normal, sin causa por un simple enojo. Por un simple enojo. ¿Cuántas veces destrozamos familias, matrimonios, hermanos, discutimos por un simple enojo? Porque le damos lugar a la ira. Hay un salmo, y justamente es un salmo de David. El Salmo 37, el verso 8, dice: deja la ira y desecha. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mira quién habla, pues. David aprendió la lección, parece, porque claro, este salmo debe haber sido escrito después. Y si lo escribió antes, pues no lo estaba poniendo en práctica. Amados, hoy nosotros tenemos esta palabra en nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestras mentes. Y esta palabra nos recuerda el día que, por favor, por un enojo, no des lugar a la ira. No des lugar, entre comillas, a matar a un hermano, a decirte, este no es mi hermano, a dañar a otra persona, a hablar mal de otra persona por un simple enojo. No permita que el enojo traspase a tu hogar. No permita que el enojo se convierta en una discusión que terminen peleando y sin hablarse una semana. Hay un pasaje que ahora me vino a la memoria, no lo tengo registrado, que dice que no se ponga el sol sobre. ¿Qué significa eso? Antes que termine el día. Si el enojo fue hoy, sí, porque es posible que nos enojemos unos con otros porque somos distintos, somos diferentes, opinamos distintamente. Muchas veces por orgullo no cedemos, pero cedamos y tratemos de reducir el enojo al día. Al día. Pero pasan los años, los días, pasan los meses y los años y todavía sentimos enojo por alguien. Cuando la Biblia nos dice: perdona a tu hermano. Olvida el pecado de tu hermano. Olvida la ofensa. Abigail, amado, entonces le recuerda esto a David. David tenía ira, tenía enojo, quería vengarse sin causa. Sigamos avanzando en el capítulo. Versos 32 al 44, que no lo leímos y tampoco lo vamos a hacer. En estos versículos, David reconoce a Abigail como un instrumento de Dios para persuadirlo de vengarse y derramar sangre sin causa. Notemos la palabra de David. Si usted quiere, vaya leyendo mientras me escucha. David hace notar que las palabras y acciones de Abigail han sido recibidas de parte de Dios. David alaba a Dios por Abigail. Dice: bendita seas tú, Abigail. En otras palabras, David agradeció a Dios y a esta mujer por evitar el desastre que había pensado hacer. Nadie más que David sabía lo que había en su corazón y cuáles eran sus intenciones. Dijo David:
si no hubieras llegado, mañana no hubiese quedado varón con vida a Nabal. Miren usted. Así dice la palabra ahí. David acepta las palabras, acepta la ofrenda de Abigail y le da su merecido respeto a esta mujer. La despide en paz. Abigail regresa a su casa y su esposo dice que está tirando la casa por la ventana. En otras palabras, estaba de fiesta, ¿cierto? Eso decimos en Chile. Si alguien de afuera ve esto, dice tirar la casa por la ventana es hacer fiesta. Eso no es otra cosa, hermanos, que este hombre estaba evitando dar algo que sí tenía cuando David se lo pidió. ¿Ok? Y dice que también estaba muy ebrio. Al día siguiente, ella no se lo dijo ese día porque él estaba ebrio. Muy sabia. Al día siguiente, ella le cuenta todo lo acontecido cuando ya perdió la embriaguez. Y Nabal dice que colapsa con la noticia. Y 10 días después, muere Nabal. Pero allí dice que Jehová hirió a Nabal. O sea, que fue Dios quien actuó en justicia. Fue Dios mismo quien tomó la vida de este hombre malo, egoísta. Se fue Nabal sin nada de sus riquezas. Porque eso pasa, hermanos. Muchas veces discutimos por cosas materiales y se nos olvida que no nos vamos a llevar nada de esta vida. Nos vamos a ir sin nada. ¿Cuántas cosas ocurren por cosas materiales? ¿Cuántas desgracias? David vio la muerte de Nabal, vio en la muerte de Nabal la justicia de Dios. Se dio cuenta que Dios estaba actuando en justicia por el maltrato y humillación de Nabal a su nombre. Como dice allí el verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi ofrenda recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Al estar Abigail viuda, David la manda a buscar y la hace su esposa. Eso llega hasta el versículo. No perdió tiempo. No perdió tiempo David, hermanos. Hasta ahí llega el verso 42. Hay 2 versículos que todavía faltan, ¿ok? El punto número 4, la verdadera justicia procede de Dios. David no se esperaba lo que pasó, pero cuando escuchó de la muerte de Nabal, vio la mano de Dios obrar en justicia a su favor. Dios en su providencia estaba cuidando a David de derramar sangre sin causa y mostrar a David que es Dios, quien debe tomar venganza de sus ofensores. Como dice Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A todos les debe quedar claro que nunca debemos tomar la justicia en nuestras manos. Nunca debemos manchar nuestra vida con venganza. Nunca debemos tomar el lugar de ser jueces, ya que el único juez es Dios. Aquellos que son de Dios escucharán los consejos sabios y sabrán reconocer a los hombres. Y sí, hombres y mujeres de paz, cuyo consejo es de parte de Dios para sus vidas. Aprendamos a escuchar a estos hermanos y hermanas que con amor nos exhortan. Dios obra en su tiempo y lo demuestra en la vida de David. Nadie puede entender el plan de Dios, pero nadie debe dudar de la soberanía de Dios o del actuar de Dios. Los malvados recibirán su recompensa. Nabal es el ejemplo. Los sabios serán usados por Dios. Los hijos de Dios deben esperar en la perfecta justicia del Señor. Pastor, pero no se olvide de 2 últimos versículos. Vamos a ver cuáles son. Verso 43. Después que tomó a Abigail por esposa, mira el verso 43, hermanos. Es para darle en la cabeza a David. También tomó David
Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, que era esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. Así termina la historia. Yo no he terminado. Los versos 43 y 44 no están aquí por gusto. Y tal vez, hermanos, si Dios se hubiera guardado esos secretos de David y no hubiese permitido que estos aspectos negativos de su vida se dieran a conocer. Pero Dios no tenía esos planes. Dios quería que se supiera todo, tal cual David era, porque no es a David a quien debemos apuntar. Sí, mis hermanos, me gustaría poder decir que la vida de David fue totalmente perfecta, pero no lo fue. No lo fue. Y así dijo, Dios lo hizo saber. David es reconocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero de manera, como ya vimos, imperfecta. Y ya dijimos el por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. De la descendencia de David vendría Jesús, nuestro Señor. Él es quien de manera perfecta nos mostró y abrió el camino hacia Dios. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y sus varias mujeres. No, un hombre y una mujer. Esa es la institución del matrimonio. Tal como dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y ambos serán una sola carne. David desobedeció y eso le trajo duras consecuencias. Duras consecuencias. David tenía, como todos los reyes de Israel, un problema muy serio en su corazón: el pecado. Dios lo permitió de cierta manera, sí, pero le trajo consecuencias a David. Y a todos los que como él lo hicieron. La sociedad de aquellos años entendamos que era machista. Así era su actuar. La mujer especialmente era degradada y los que tenían poder o autoridad, especialmente los reyes, tomaban mujeres no solo para saciar su sed sexual, sino porque también le daba estatus o reconocimiento. Era como una muestra de poder. De hecho, se traspasaban mujeres de un reinado hacia otro para mantener un estatus alto. Libre de casarse con un plebeyo, eso que usted ve en las películas. Le daba estatus, reconocimiento, era como una muestra de poder. David también se equivocó en ello, tal como los demás. Hizo lo que a Dios no le agrada y trajo sus consecuencias. Deuteronomio capítulo 17, verso 17 dice lo siguiente, hablando de los reyes: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Mire, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No solamente plata y oro, sino también mujeres. En el segundo de Samuel, capítulo 5, verso 13, dice allí que David tomó una vez, hecho rey, más esposas y concubinas. O sea, se llenó de mujeres. A raíz de lo que David hizo, amados, por ejemplo, con Urías, el esposo de Betsabé, ¿se acuerdan? En el capítulo 11 de segundo de Samuel dice allí que aquella acción de David desagradó al Señor. No agradó a Dios. La imperfección de David es notoria, pero más notoria es la vida perfecta del Señor Jesucristo. No somos llamados a ser como David. Y esto es importante, amados. No somos llamados a ser como David ni a actuar como él, sino como Cristo. No somos llamados a ser desobedientes como David, sino llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Miremos la hermosura y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien deben mirar nuestros ojos. Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De nuestra fe. No seamos necios como Nabal. No seamos iracundos y desobedientes como David. Seamos sabios y prudentes como Abigail. Reconozcamos el obrar de la justicia de Dios y lo más importante, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Jesucristo es el perfecto Rey. Como decía un coro ahorita, que cantábamos ahorita hace un ratito, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Nadie como tú. Jesucristo es el perfecto Rey, es el perfecto Señor. Sigamos a Jesús. A Él obedece y solo a Él adora. Amén. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Que nos ayude, Señor, a través de ella, Señor, a vivir vidas que a ti te agradan de verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser necios. Ayúdanos, Señor, a no ser iracundos. A guardar, Señor, siempre el respeto hacia los demás. A no desear el mal hacia nadie y menos tomar venganza personalmente. Y te pido, Señor, que también podamos ser hombres y mujeres prudentes, sabios en nuestro actuar. Que podamos amarte, reconocer tu grandeza. Y te damos gracias, Señor, por las miles de veces que nos has librado de hacer algo malo. Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, amados.